pantalla. Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Buenos días. Buen día. ¿Puedo presentar el trabajo que dejó en la sesión? Una tarea. Uy, ya, al final, ya, al final. Oye, Sí, vamos a avanzar. Al final. Bien, jóvenes, ¿me confirman si se visualiza bien? Sí se visualiza, ingeniero. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a avanzar, jóvenes. A ver, continuando con la unidad 1, en esta oportunidad vamos a ver lo que son los fundamentos matemáticos. Dentro de ello vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace. Dentro de transformada vamos a ver la transformada inversa de Laplace, ¿no? Entonces son temas, digamos, que ustedes ya han debido llevar, entonces solamente vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Para que ustedes vayan repasando todo lo que se va a hacer y vamos a necesitar para el modelamiento de sistemas, ¿no? De sistemas de control. A ver. Entonces, a ver, una ecuación diferencial lineal ordinaria va de la siguiente forma, como se muestra en pantalla, ¿no? Una derivada de n de y, de t de n, a n menos 1, d a la n menos 1, ¿no? Es dependiendo del grado, ¿no? Del grado que tiene la ecuación diferencial, donde a sub 0, a sub 1, a n menos 1 no son suficientes no son funciones de y sub t. Entonces, si yo quiero, digamos, escribir la ecuación diferencial del circuito eléctrico, yo vemos serie en R, lo podemos escribir de esa forma, ¿no? Un RI de T más la inductancia, que vendría a ser la primera derivada de I de T, y más el capacitor, que vendría a ser 1 sobre C, la integral de I de T por la tensión de entrada, ¿no? Entonces, de esa forma podemos representar una ecuación diferencial del circuito eléctrico. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo lo solucionamos, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo. También podemos escribir aquí la ecuación diferencial de un péndulo simple, ¿no? También lo pueden ver. Y también está denotado de esa forma, ¿no? Vendría a ser la masa por la inductancia, la segunda derivada, ¿no? Al cuadrado, teta de t sobre t al cuadrado más mg por el seno de teta igual a 0, ¿no? Entonces, es una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Entonces, de esa forma podemos representar algunas ecuaciones, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo representamos, ¿no? Aquí son ejemplos directamente de algunos sistemas. Veamos. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial lineal? ¿Ya? Entonces, tomamos la transformación de cada término de la ecuación diferencial, ¿no? Y convertimos la ecuación diferencial en una ecuación algebraica en función a S, ¿ya? En función a S, ¿no? También se obtiene la expresión para la transformada de Laplace de la variable dependiendo, ¿no? Dependiente, que diga, reordenando la ecuación algebraica, ¿no? Tenemos que reordenar dependiendo del grado también, ¿no? Entonces, la solución en el tiempo, ¿no? De una ecuación diferencial, lo vamos a obtener a través de ¿qué? Aplicando la transformada inversa de Laplace, ¿no? De la variable dependiente. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo en algunos ejemplos cómo aplicamos la transformada inversa de Laplace. Veamos, aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una función, ¿no? Pero tiene condiciones iniciales, ¿no? Aquí tengo un x dos puntos que me indica una segunda derivada más 3x punto que me indica una derivada, una primera derivada más 2x igual a 0, ¿no? Con condiciones iniciales cuando x igual, ¿no? Con x0 igual a a y x primera derivada de 0 igual a b, ¿no? Entonces aquí va a aplicar la transformada con respecto a x de es igual a x de s, ¿no? En función de eso. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Deben acordar ustedes, aplica el teorema de la derivada, ¿no? Teorema de la derivada.
Entonces va a aplicar, ¿no? Entonces la transformada de la primera derivada va a ser, digamos, S x de S, menos la primera condición inicial, ¿no? Que es igual a 0. Aquí están aplicando también a la transformada de la segunda derivada, ¿no? Que vendría a ser aquí Sx cuadrado, x de S, menos Sx0, y x sería aquí, x, ese puntito acá, x derivada de 0. Entonces, las dos condiciones iniciales, ¿no? Entonces, de aquí va a despejar x de S, ¿no? Despeja, entonces aquí, trabajando, ya tendríamos un S cuadrado más 3S más 2, ¿no? Por x, ya está en dominio de S, ¿no es cierto? Lo igual a la función, que vendría a ser AS más B más 3A, ¿no? Directamente. Lo está igualando acá directamente. Entonces, aquí ya tenemos x de S, ¿no? Hemos ya formado en el primer miembro y segundo miembro, ¿no? Tendríamos aquí a la igualdad que he hecho, a S más B más 3A sobre S cuadrado más 3S más 2, ¿no? Aquí podemos factorizar en la parte del denominador, hemos factorizado S más 1 y S más 2. Podemos separar, aquí también ha factorizado, tendríamos 2A más B sobre S más 1 menos A más B sobre S más 2. Entonces, aplicamos entonces aquí para expresar en el dominio del tiempo, vamos a calcular con la transformada inversa de Laplace, que vendría a ser x de t, ¿no? La transformada inversa de la primera, de esta parte, ¿no? De la primera parte. Tendríamos 2a más b, s más 1, menos la otra parte que sería la transformada inversa de a más b sobre s más 2, ¿no? Entonces, x de t, aplicando la transformada inversa, va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Va a ser 2a más b por e a la menos t, menos a más b por e a la menos 2t, ¿no? Esto pueden ver en las tablas de transformadas, ¿no? Directamente. Para un t mayor o igual a 0. Entonces, es el procedimiento que se debe realizar en toda ecuación diferencial, ¿no? El dominio de la frecuencia y finalmente aplicando la transformación inversa en el dominio del tiempo, ¿no? Directamente. Entonces, es el procedimiento a seguir, ¿no? Entonces, debe estar usted recordando cómo se realizaba, ¿no? Directamente. Veamos. Dentro de esta parte también podemos representar una ecuación diferencial en ecuaciones de estado o espacio-estado, se llama también eso, ¿no? Entonces, que vamos a saber, digamos, para poder, digamos, encontrar en cualquier sistema, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, aquí estamos viendo, estamos describiendo nomás, más adelante vamos a ir viendo ya ejemplos, cómo expresamos una ecuación diferencial en espacio-estado. Entonces, una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿no? Puede ser de grado 5, de grado 4, grado 3, grado 2, ¿no? Puede descomponerse aquí, como menciona, en n ecuaciones de primer orden. ¿Ya? Aquí está descompuesto como la primera parte que hemos visto, ¿no? De a la n, de orden n, y de t más a n menos 1, este es otro grado, ¿no? Y de t, dt a la menos 1, más hasta a sub 0 y de t igual a f de t, ¿no? Esto vendría a ser una entrada directamente, ¿no? Una entrada. Entonces, una vez de esta ecuación diferencial, vamos a definir, digamos, con variables, ¿no? Esto vendría a ser la variable de estado, ¿no? Un x1 de t, un y de t, ¿no? A la salida. Un x2 de t a la primera derivada, ¿no? Hasta un xn de t, d a la n, y de t, de t, depende del grado de la función. Ya estamos. Y después podemos descomponer, ¿no? Una primera derivada podemos mencionarlo como un x2 de t, un dx2 de t derivada también, un x3 de t, y de aquí de x de la ecuación, sale, ¿no? La de orden, despejando, y lo podemos expresar de esta forma. ¿Ya? Expresar de esta forma. Entonces, es una forma de expresar, ¿no? Primeramente tenemos que definir variables, después descomponemos y finalmente podemos expresarlo en una matriz de espacio-estado. A ver, en la teoría de sistemas de control, el conjunto de ecuaciones de primer orden se denomina ecuaciones de estado.
Entonces eso puede notar como x1 de t, x2 de t, hasta un xn de t, ¿no? Y se llaman variable estado. Lo que he mencionado anteriormente, esta parte, ¿no? Se va a denominar variables de estado, ¿ya? Variables de estado. Variable de estado, ¿ya? Entonces, en el tiempo t igual t sub 0, las variables de estado se definen, van a definir los estados iniciales del sistema, ¿ya? Van a definir eso. Entonces, las variables de estado son el conjunto mínimo de variables, de tal manera que el conocimiento del estado del sistema en cualquier tiempo t sub 0 y el conocimiento de la señal de entrada aplicada es suficiente para el estado del sistema, en cualquier tiempo. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos a encontrar una ecuación diferencial expresado en variable de espacio-estado o espacio-estado o matriz de estado, ¿no? Entonces siempre el t va a ser mucho mayor que un t sub 0, ¿ya? También tiene que considerar esta condición, ¿ya? Siempre es mayor que 0. Veamos. Entonces, la salida del sistema, ¿no? La salida, ¿no? Es una variable que puede ser medida, no debe ser confundida con una variable de estado, ¿ya? Entonces, aquí vamos a describir ya la ecuación de estado escritas matricialmente. Ya ve, aquí tenemos todas las variables de estado x1 derivada, x2, hasta xn, ¿no? Y dependiendo de la función que tengamos, vamos a representar, ¿no? Si tenemos x1, x2, x3 o xn, vamos viendo las variables, ¿no? Multiplicado por x1 de t, y aquí tendríamos la entrada, ¿no? La entrada también, f de t, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos, ¿no? X derivada de t es igual a, esto vendría a ser a, x de t es esta parte, más un b, ¿no? Que es otra matriz, por u de t, que vendría a ser f de t, ¿no? Y aquí tenemos la salida también, ¿no? La salida también se puede representar, ¿no? La salida se puede representar como un acá, vamos a ver, como un y va a ser igual, ¿no? Se vendría sería la salida a un c de x más un d de u, ¿no? Entonces esto viene a ser vectores, ¿no? Viene a ser vectores de una función. Entonces de esa forma podemos representar, ¿no? Todo en variable de estado y la salida también del sistema se puede representar de esa forma. Entonces vamos a ir viendo a ver cómo representamos. A ver. Vamos avanzando. Aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a ir viendo todo lo dicho. A ver, vamos a representarlo eso en este problemita, en este ejemplo. ¿Qué me dice? Representar en espacio-estado una ecuación diferencial. Entonces vemos en primera instancia que tengo una ecuación diferencial de orden 3, ¿no es cierto? O de grado 3, ¿ya? Entonces al indicarme que es de grado 3, ¿qué voy a tener? Voy a entender que debo tener 3 variables de estado, ¿ya? 3 variables de estado. A ver, veamos. Entonces, para poder solucionar, voy a tener que tener presente esto. Voy a tener que representar esto en variable de estado, ¿no? X punto va a ser igual a un X más un BU, ¿no? Y mi salida, que vendría a ser solamente C de X más DU. Entonces, primeramente voy a representar en variable de estado. Entonces, yo puedo representar de la siguiente forma. Yo puedo decir, digamos, que un X1, ¿no? Un X1 igual a un Y, ¿no? Que vendría a ser mi salida. Puede ser, digamos, a un X2, ¿no? Esto es igual, digamos, a un Y, primera derivada. Puedo representar también aquí un X3, ¿no? Esto es igual a un Y, segunda derivada. Entonces, esto vendría a ser mis variables de estado. ¿Ya? Mis variables. Ahora, vamos a descomponer.
¿no? Como mencioné anteriormente. Entonces yo puedo descomponer, a ver, un x1 derivada va a ser igual a y derivada, y esto puedo decir que es igual a un x2, ya descomponiendo. Y aquí tendríamos a ver un x2 derivada, aquí tendríamos un y2 derivados, esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a un x3, ¿no? Y aquí tendríamos x3 derivada, va a ser igual a ¿qué? A un y3 derivada, pero esto no sé de dónde va a salir. Pero este x3 derivada, ¿de dónde va a salir? Va a salir de esta ecuación, ¿ya? De la ecuación, ¿ya? De esta ecuación. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, despejando, ¿no? La ecuación diferencial de tercer orden, ¿no? Entonces, directamente yo tendría lo siguiente. Entonces, voy a tener aquí x1 derivada es igual a y derivada, este es igual a un x2. Después voy a tener un x2 derivada es igual a un y2 derivada, ¿no? Y este es igual a un x3. Entonces, ahora despejando de la ecuación, yo voy a tener x3 derivada va a ser igual a un y tercera derivada, ¿no? Entonces, de la ecuación voy a despejar directamente, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa también al otro miembro, ¿no? Este 2 va dividiendo en cada uno de ellos, va dividiendo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Entonces, voy a tener que esto va a ser igual a menos, y vamos reemplazando, ¿no? Menos 4 x1, ¿no? Menos x1, porque aquí sería 8 entre 2, 4, y ¿a cuál va a ser? Aquí x1, ¿no? Estamos reemplazando ya la variable, y es x1. Después tendríamos menos 3, ¿no? 6 entre 2, 3. Pero sería primera derivada. ¿Y primera derivada qué va a ser? Va a ser igual a x2. Entonces tendríamos aquí ya reemplazando x2. Después tendríamos aquí, segunda derivada, sería 4 entre 2. Entonces, pero de segunda derivada, ¿qué tendríamos? Va a ser x3, ¿no? La segunda derivada. Entonces tendríamos aquí menos 2 x3. Y tendríamos más la entrada, ¿no? Entonces de 2 pasa, tenía aquí 10 entre 2, 5. Y solamente aquí sería más 5 UDT. Entonces ya tengo todo. Ahora lo voy a representar en forma matricial, de acuerdo a esto, ¿no? Directamente. Entonces, en forma matricial de espacio-estado, tendríamos lo siguiente. En forma matricial, tendríamos lo siguiente. Entonces, represento de esta forma. Tendríamos aquí un x1 derivada, un x2 derivada, un x3 derivada. Tendríamos acá ya. Entonces, esto va a ser igual al primer vector, ¿no? Que va a multiplicar, sería a esta constante, o al vector A, ¿no? Multiplicado por X.
¿no? X1 de t sería, ¿no? X1, X2, X3. Entonces aquí tengo va a ser mi vector A. Aquí que va a multiplicar, ¿no? Entonces vamos viendo. Entonces en esta parte del vector, ¿no? Directamente yo voy a tener aquí filas y columnas, ¿no? Entonces en la primera voy a tener un X1, un X2 y un X3. Entonces voy representando, primeramente, X1 derivada, ¿no? X1 derivada. Entonces tendríamos aquí X1 derivada, ¿no? Aquí también X1 derivada, y el derivado va a ser en X2. Entonces va a estar aquí en X2, un 1. En X1 no voy a tener, va a ser 0 nomás directamente, ¿no? Aquí sería 0. En X2 tendríamos aquí un 1. Y en X3 tampoco, aquí sería 0. ¿No? Veamos, en X2 derivada, voy a tener un 1 en dónde? En X3. ¿No? Entonces directamente aquí en X3 estaría acá. Y en lo demás sería solamente 0, 0. Y finalmente tenemos X3 derivada. Aquí se voy a tener X1, en X2 y en X3. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? En X1 voy a tener un menos 4. Aquí voy a tener un menos 3. Y aquí voy a tener un menos 2. Y eso que va a multiplicar en forma de matriz a un X1, a un X2 y a un X3. ¿No? Ahora, aquí me falta sumar la entrada. Y aquí más la entrada para representar esta parte, ¿no? Vector B. El vector B. ¿No? El vector B. ¿No? Entonces, el vector B, que solamente va a estar en X3, ¿no? En X3, veamos acá, X3 derivada, en esta parte. Y solamente va a ser el valor de 5 positivo, ¿cierto? Entonces, en X3 aquí sería solamente 5. 5. Y aquí sería 0, 0. Y esto que va a multiplicar solamente a 1, ¿no? Directamente, a 1, directamente. Entonces ya tengo representada en forma de matriz de estado, esta parte. Ahora me falta representar la salida. Aquí para representar la salida. Entonces aquí la salida directamente, ¿no? Yo tendría acá directamente. ¿Cuál sería la salida acá? Tengo la salida Y. Yo solamente sé que Y entonces va a ser igual solamente a un X1. Es igual a X1. ¿No? Y representado en forma de vector, ¿no? Directamente tendríamos solamente entonces que Y va a ser igual solamente, ¿no? La siguiente matriz. En X1 solamente sería entonces aquí 1, 0, 0. Y esto va a multiplicar a un X1, a un X2 y a un X3. Y ya tengo representado mi salida. Entonces, toda esta ecuación lo he representado en variable de estado, en forma matricial y también la salida. ¿No? Entonces, directamente, toda ecuación lo podemos representar de esta forma. ¿No? Lo podemos representar. Entonces, es una primera parte, entonces vamos viviendo. Nosotros lo vamos a utilizar bastante ya cuando hagamos modelamiento. Entonces, una forma inicial que estamos viendo para que ustedes ya se vayan imbuyendo, digamos, en esta parte, ¿no? De espacio-estado a través de una ecuación diferencial. A ver, veamos.
otro ejemplo. Dice, para el circuito serie RLC, determina las ecuaciones de estado. Entonces, vamos a determinar las ecuaciones para un circuito RLC. Entonces, vamos a recordar algo de circuitos eléctricos, ¿cierto? Y eso lo vamos a representar, digamos, en espacio estable. Entonces, yo sé que un circuito RLC serie es de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ir recordando. A ver, vamos a una tensión de entrada. Una tensión de entrada tendríamos aquí más o menos un V de T. Tengo una resistencia. Tengo una bobina. O elementos de almacenamiento, también se conocen, ¿no? Una bobina y un capacitor, ¿no? Un capacitor C. La bobina he anotado con L. Aquí tenemos la tensión de salida, que sería acá un V sub C. Y mi corriente, ¿no? Y mi corriente que va a circular en ese sentido, que sería un I de T, ¿no? Entonces ya tendremos un circuito RLC, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi entrada, ¿no? Mi entrada que va a ser V de T, y mis salidas. Y mis salidas, que va a ser un B R de T y un B C de T. ¿Ah? Salidas, BRT y BC de T. Entonces, vemos entonces mis variables de estados. Siempre se van a dar mis variables de estados en los componentes de almacenamiento. ¿Ya? En la bobina y en el capacitor. ¿Ya? Entonces, en la bobina yo voy a tener corriente. Y en el condensador voy a tener voltaje. ¿Ya? Eso vendría a ser mi variable de estado. Mi variable de estado, ¿ya? En las bobinas. Entonces, primeramente, voy a denotar mis ecuaciones del sistema. Entonces, primero, voy a denotar mi ecuación del sistema. Entonces, en el circuito, ¿qué voy a tener? Todo está en serie. Entonces, directamente voy a tener que, entonces, que B de T es igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma, ¿no es cierto? BR de T más un BL de T y tendríamos más un BC de T, ¿no? Directamente. Estamos en serie. Y vamos definiendo cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual un BR de T. Entonces BR de T va a ser igual a ¿qué? Ley de Ohm, ¿no es cierto? Solamente sería la resistencia que va a multiplicar a la corriente, ¿no? Y de T. Para la inductancia, BL de T va a ser igual a L, que va a multiplicar
a la primera derivada, ¿no? De la corriente, ¿no es cierto? De I de t sobre dt. Y el condensador, tendríamos aquí BC de t, es igual a ¿qué? A la inversa, ¿no es cierto? 1 sobre c, la integral, ¿no? De IT de ET. Entonces ya tengo definido, ¿no? Para cada uno de los componentes. Ya tengo. Lo mismo está acá, ¿no es cierto? Directamente. Pero aquí está EDT, ¿no es cierto? Pero aquí estamos trabajando con BDT, ¿no? En la entrada. Entonces, ahora, segundo, ¿qué voy a hacer? Vamos a definir nuestras variables de estado. Definir las variables de estado. ¿Ya? Vamos a definir la variable de estado. ¿Ya? Entonces yo puedo, como anteriormente se hizo, ¿no? Yo puedo decir entonces, a ver, un x1 de t, x1 de t va a ser igual a ¿qué? Ya, a la corriente de t. Y de t. x2 de t es igual a ¿qué? Al voltaje, ¿no? En el capacitor, P de t. Y u de t, ¿no? U de t que viene a ser la entrada, ¿no? Que es b de t. Ya hemos definido. Ahora, vamos a sustituir en la ecuación, ¿no? En esta, bueno, a ver, sustituyendo. Aquí vamos a hacer 3. A ver, sustituyendo. A ver, tendríamos acá b de t, va a ser igual a ¿qué? U de t, ¿no? Sustituyendo. Tendríamos aquí u de t en esta ecuación, ¿no? U de t. Tendríamos, es igual a br de t. No varía, ¿no? Ahí br de t. La bobina tampoco varía, más bl de t. Aquí es, más bc de t, sí, que va a ser igual a x2 de t. ¿Ya? X2. Pongamos aquí una ecuación 1. Ecuación. Ahora vamos viendo cada uno de ellos. A ver, br de t. A ver, br de t. A ver, estoy estudiando, aquí va a ser igual. R y de t. Pero i de t es igual a x1. Entonces, ¿qué hacíamos? R sería x1 de t. ¿No? Esa sería una ecuación 2. Ahora, veamos, BL de t. A ver, BL de t. Sustituyendo también, tendríamos L por primera derivada. Primera derivada. Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería solamente I de t sería x1, entonces sería aquí x1 de t, primera derivada, sería x punto, ¿no? Primera derivada. Esta sería una ecuación 3. Finalmente, tendríamos que bc de t. bc de t es igual a x2. Entonces tendríamos aquí x2 de t. De t. Entonces tendríamos aquí 1 sobre c, la integral i de t. I de t es igual a x1. x1 de t. x1 de t de t. Esta es una ecuación 4. Ecuación 4. Entonces ya tengo sustituido mi variable de estado, ¿no? Sustituyendo. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí reemplazamos.
ecuación 1 y 3 en ecuación 1. A ver, reemplazando. ¿Cómo me va a quedar? A ver, reemplazando me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar un u de t que va a ser igual a qué? A un... Reemplazando esa ecuación, ¿no? Sería r x1 de t. Tendríamos más l x1 derivada de t más x2 de t. ¿Ah? Reemplazando. Entonces aquí puedo despejar la primera derivada. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Despejando, yo voy a tener entonces x1 derivada de t, ya despejando, ¿no es cierto? Y pasándolo al otro miembro. Tendríamos menos r sobre l x1 de t. Tendríamos menos x2 de t sobre l. Y tendríamos más u de t sobre l. Entonces ya tengo una primera derivada, ¿no? Que esto va a ir en mi matriz de estado. Eso lo vamos a anotar. Entonces ya tengo mi primera derivada. Entonces ahora veo la otra variable de estado, ¿no? Que es un x2 derivada que voy a necesitar. A ver, entonces, ¿de dónde lo voy a ver? De aquí. Entonces, eso lo puedo sacar de aquí, ¿no? De aquí. De ecuación 4, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? x2 de t es igual a 1 sobre c, ¿no? La integral de x1 de t de t. Entonces, ¿qué hago? Aquí derivo, ¿no? Directamente. Aquí le aplico derivada. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? x2 derivada de t. Se la aplica derivada, también tengo que aplicar acá. Entonces, ¿qué me va a quedar solamente? Me va a quedar solamente aplicando derivada 1 sobre c, que vamos a multiplicar solamente a x1 de t. Entonces ya tengo la otra, ¿no? La otra que voy a necesitar para expresar en matriz de estado. Entonces ya tengo los dos, solamente que me toca expresarlo, ¿no? Entonces ya de esa forma lo expresamos, a ver, un ratito, acá, en matriz, ¿no? Directamente, en matriz de estado, expresando en matriz de estado. Disculpen. Expresado en matriz de estado. Y matriz de espacio-estado, ¿no? Entonces tendríamos, como lo hemos hecho anteriormente, mis vectores, ¿no es cierto? Directamente tendríamos aquí. Entonces aquí tendríamos x1 de t derivada, y aquí un x2 de t derivada, que va a ser igual, ¿no? Al vector A, ¿no es cierto? Este vendría a ser el vector A. Aquí tendríamos vector A.
A ver, vamos viendo. Entonces vamos aquí, x1 derivada. Entonces tomamos de esta ecuación. Entonces vemos aquí x1. Tengo un menos r sobre L. Un x2 sería 1 sobre L, ¿no? Entonces ubicamos aquí. Lo ubicamos aquí. Entonces aquí tendríamos menos r sobre L. Y x2 tendríamos aquí menos 1 sobre L. Y aquí en x2 derivada. Solamente tendríamos aquí x2, sería en x1 nada más, ¿no? En x1. Entonces solamente aquí 1 sobre C. Y en x2 solamente aquí 0 sería así. 0 sería. Y esto multiplicado a x1 de t. Y aquí x2 de t. ¿No? Y más, tenemos que sumarle la entrada. ¿No? La entrada. Entonces, en la entrada solamente, ¿qué tendríamos? Solamente en la ecuación x1, ¿no? Aquí tendríamos la entrada, que sería 1 sobre L, ¿no? Sería aquí en la parte de x1. Sería 1 sobre L. En x2 no tenemos nada, no tenemos entrada. Y aquí sería 0. Y eso multiplica a u de t. Entonces ya tengo expresado de este circuito en espacio estado. Mis salidas. A ver, mis salidas. Mis salidas. Aquí tengo. Voy a tener dos salidas, en BR de t y BC de t. Entonces voy a tener que un Y1 de t, ¿no? Una salida, que va a ser, ¿no? BR de t. BR de t. Pero BR de t aquí es igual, ¿no? Va a ser solamente entonces aquí R, que va a multiplicar a X1 de t, ¿no? Mi otra salida, 2, sería en BC de t, pero BC de t es Y2 de t, ¿no? Y2 de t. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser un BC de t. Pero BC de t aquí es igual. BC de t es igual a X2, ¿no? BC de t es a X2, de t. ¿No? Entonces ya tengo mis dos salidas. Entonces representado, en matriz de estado tendríamos un Y de t, que va a ser igual a qué? Va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Vemos, primeramente, en X1 tendríamos que hacer R, entonces aquí tendríamos R. En X2 aquí va a ser 0. En X1 también va a ser 0. Y en X2 solamente aquí sería en Y2, 1. Y esto que multiplica a un X de t. X de t. Entonces ya tengo representado un circuito RLC, ¿no? En variables o ecuaciones de estado, ¿no? Sus salidas también representadas, ¿no? Directamente. Veamos. Algunos conceptos importantes que deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, la representación espacio-estado no es única, ¿ah? No es única. También hay que tener en cuenta que el número de estados es igual al orden del sistema, ¿ya? Es igual al orden del sistema, ¿ya? El número de estados, ¿no? Como mencionaba anteriormente, ¿no? Si tengo orden 3, son 3 variables. Orden 2, 2 variables. 4, 4 variables de estado, ¿no? Dependiendo del orden, se va complicando, ¿no? Se va complicando. Porque tienen que diferenciar, digamos, dónde reemplazar cada ecuación para encontrar en función a los componentes de almacenamiento, ¿no? Directamente, tiene que ver eso. También, el número de estados depende del orden de la ecuación diferencial que define
que define su dinámica. ¿Ya? Que va a definir su dinámica. ¿Ya? O si está definido por dos o más ecuaciones diferenciales, el orden del sistema va a ser la suma de los órdenes de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Va a ser la suma de las órdenes de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Además, a partir de la representación en espacio-estados, se puede calcular cualquier variable del sistema. Entonces, a veces podemos calcular cualquier variable del sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a definir variable del sistema. ¿No? Entonces, es importante, ¿no? Llevar todo espacio-estado para encontrar las variables, ¿no? La variable del sistema, ¿no? Eso vamos a ir viendo también ya cuando hagamos modelamiento, ¿no? Entonces, es una primera, digamos, definiciones que estamos haciendo para que ustedes ya se vayan involucrando en esta parte, ¿no? De espacio-estado, porque vamos a trabajar más adelante. Todo espacio-estado, función de transferencia, todo eso. Y a partir de ello se puede encontrar todo. A ver, veamos. Para un sistema mecánico, la ecuación de fuerza es la siguiente. A ver, representen ustedes esto en variables de espacio-estado. A ver, jóvenes. A ver, que participe, a ver alguien. De acuerdo a lo que se ha dicho, a ver. ¿Tienen cuántos? A ver, 5 minutos. A ver, y me lo muestra en pantalla. A ver, ¿cuál es la representación? ¿Ya? Como se ha hecho así en el sistema eléctrico. Así. Entonces tienen que hacer ustedes también esto ya en un sistema, digamos, este es masa resorte. Ya en un sistema mecánico. A ver, representen espacio-estado. Ya, a ver, jóvenes, quien lo tenga me dice, ya lo tengo y lo presenta en pantalla. ¿Ya? 5 minutos, jóvenes. ¿Ya? Trabajen. 5 minutos.
Bien, jóvenes, ¿alguien va a presentar pantalla? Un momentito más, ingeniero, para Ya, presentar. ya. 2 minutos, ¿ah? 2 minutos. Ingeniero, lo voy a presentar. A ver, Maxi. Ingeniero, Ya, ingeniero, sí, dime. también puedo presentar. A ver, vamos a ver, está muy sencillo. A ver, Luis Maxi, a ver, quiero ver. Presente pantalla, Maxi. Voy a dejar de ¿Podría? presentar. Voy a dejar de Sí. presentar. Ya, puede presentar pantalla. Ya, ingeniero. Nuestra ecuación es, ¿no? M por la derivada de y al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado, ¿no? Más b, derivada de y de t sobre t, más k por y de t más f de t, ¿no? Despejando m, o sea, todos, tenemos, ¿no?, esta ecuación, ¿no? Entonces, para el cual se hace el cambio de estados, ¿no? Para el cambio de variables para estados, x1 de t es igual a y de t y x2 de t es igual a la derivada de y de t, ¿no? Entonces, descomponiendo, ¿no?, que x, la derivada de x1 de t es igual a x2 de t. Y x derivada de x2 de t, x2 sería menos k de m sobre m, perdón, por x1 de t, menos b sobre m x2 de t más 1 sobre m f de t. Entonces, de aquí hallamos, ¿no?, nuestra ecuación para la matriz de estado. Se representa de esta forma, ¿no, ingeniero? Vectorialmente x1 de t y x2 de t es igual a esta matriz cuadrada de 0, 1 y menos k sobre m menos b sobre m multiplicado por otra matriz lineal rectangular de x1 de t por x2 de t y más 0, 1 sobre m de t por f de t. Ese sería, ingeniero. Muy bien. ¿Y cuál sería su salida? Ahí le falta la salida. Sí, no olvidé esa parte. Sí, falta, sí, sí. Claro, ¿de cuál es y de t? Que es c de x de t más du de t. ¿Cuál sería su salida? Lo voy a hacer un poquito, ingeniero. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Sí, sí. o el otro joven, a ver, salida. ¿Cuál sería la salida del otro joven? Me faltaba ya el ingeniero la salida, A pero ver, igual me salió la respuesta. ya, está bien, pero ya, está bien. Entonces, la salida directamente para este problemita vendría a ser la salida, son los desplazamientos, ¿no? Pues la salida vendría a ser solamente lo siguiente. ¿Ya? Entonces, tiene que tener en cuenta siempre la salida del sistema. ¿Ya? En el sistema mecánico siempre van a ser los desplazamientos. Entonces, tengo un y de t, ¿no? Que va a ser igual a un c. Ingeniero, no está presentando. Ah, ya, un ratito. Va a presentar. Disculpa, disculpa. Ya, ahora sí. Como estaba mencionando, entonces su salida sería y de t, no vienen a ser los desplazamientos. Entonces aquí tendría más un d de t. Entonces solamente tendríamos entonces aquí que su desplazamiento solamente va a ser y de t, de acuerdo a la definición de su compañero. Entonces solamente sería aquí en x1, ¿no? Que solamente sería aquí 1 y aquí sería 0, ¿no? Directamente. Que vamos a multiplicar, ¿no?, directamente a x1 de t por x2 de t, ¿no? No tengo el vector d, si no lo tengo, ¿no? Directamente sería aquí 0, ¿no? 0 o de t.
Este vendría a ser la salida para este sistema mecánico. ¿Ya? Bien, jóvenes, bien, Maxi también, sí, la representación que ha hecho está muy bien. Entonces, usted es Luis Miguel Maxi Wilca, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Maxi Wilca. ¿Ya? Eso para el siguiente sería más 2 puntos. Primera práctica calificada. ¿Ya? Primera práctica calificada. Ya está anotado. Bien, jóvenes, a ver, continuando. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la transformada de Laplace, ¿no? Entonces también te vamos a recordar, ¿no? Entonces es una herramienta matemática que se utiliza para resolver las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias, ¿ya? Entonces tiene 3 fases, una fase 1, una fase 2 y una fase 3, ¿no? Entonces la fase 1, ¿qué hacemos? Utilizando la transformada de Laplace, se convierte la ecuación diferencial a una ecuación algebraica en S, ¿no es cierto? Tenemos que convertir en función a S. La fase 2. Se resuelve la ecuación algebraica en S para la variable de salida usando reglas algebraicas simples, ¿no? Entonces van a utilizar reglas que ustedes ya deben saber, ¿no? Y la fase 3 ya expresamos en el dominio, digamos, del tiempo, ¿no? Entonces, para expresar el dominio del tiempo, tenemos que utilizar la transformada inversa, ¿no es cierto? A la solución encontrada en S, ¿no? Y vamos a dar en función de T. Esas son las 3 fases que debe cumplir para encontrar, digamos, la transformada de Laplace de una ecuación diferencial. ¿Ya? Son las 3 fases que debe seguir. Entonces, aquí está la definición transformada, ¿no? Vamos recordando que la transformada de Laplace de f de t se define como lo siguiente. La transformada de f de t es un f de s en función de s, la integral de 0 a infinito f de t e de d menos s de t de t. Esta es la definición, ¿no? Asumiendo que f de t es igual a 0 para un t mayor a 0. Entonces podemos tener aquí a ver unos ejemplos simples que también seguro ustedes van a recordar. Considere, digamos, la función de escalón unitario para un f de t, ¿no? Un v de s va a ser igual, en el escalón unitario siempre es 1, t mayor a 0, ser igual t menor a 0. Otro considera la función exponencial, ¿no? Saben la función exponencial, ¿no? F de t es igual a e menos e a t, t mayor o igual a 0. Estos ejemplitos, ¿no? Entonces, eso para ir recordando. Entonces, vamos a ver, tenemos ahí la función de escalón unitario, ¿no? Y tenemos la función. Aplicamos f de s, ¿no? La transformada de Laplace, u de s de t, de integral de u de s de t, entonces, directamente, ¿no? Vamos resolviendo esta integral, ¿no? Sería menos 1 sobre s, e de st, de 0 a infinito. Entonces, al reemplazar todo eso me va a dar, ¿qué? Un 1 de s, ¿no? De una función, digamos, escalón unitario, ¿no? Directamente. Por ejemplo, para la otra función, ¿no? F de t, aplicamos la transformada, f de s, L de s, de integral de e a la t, e a la menos st. Por tablas, no directamente, reemplazando e a la menos s más a de t, sobre s más a de 0 a infinito, entonces va a ser esta función 1 sobre s más a, ¿no? Y eso también lo pueden encontrar directamente, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Entonces, la transformada inversa. Entonces, la transformada inversa se define ya de esta forma, ¿no? La transformada L a la menos 1, f de t 1 sobre 2 pi j, de la integral de c más j infinito, c menos j infinito, f de s, e a la st d de s, ¿no? Donde c, dice, es una constante mayor que todas las partes reales de todas las singularidades de f de s, ¿ya? Para funciones simples, ¿no? Esta operación puede llevarse a cabo simplemente consultando la tabla de transformadas, ¿no? Para funciones simples, como os he dicho anteriormente. Pero para funciones complejas, la transformada inversa de Laplace se puede obtener realizando la expansión de fracciones parciales, ¿no? Eso tienen que recordar con eso, expansión de fracciones parciales, para después utilizar la tabla de transformadas. Entonces, expandimos la función y vemos cuál, digamos, de la transformada puede ser, digamos, la solución, ¿no? Aplicando la tabla de transformadas, ¿no? Entonces, en resumida, vendría a ser lo siguiente. Tengo mi ecuación diferencial, ¿no? Que es de esta forma.
le aplico la transformada, voy a tener una ecuación algebraica en función a S. Entonces ya tendríamos aquí la solución de f de s, entonces aquí le aplico la transformada inversa y voy a tener en función de f de t. Este es el ciclo que debe seguir para poder desarrollar una ecuación diferencial, pero ya con transformada de Laplace, ¿no? Esa es toda la secuencia, ¿no? Es toda la secuencia. Aquí tenemos algunos teoremas de la transformada de Laplace, lo pueden encontrar en cualquier texto. Tenemos multiplicación de una constante, suma y diferencia, diferenciación, integración. En el tiempo, el teorema de valor inicial, teorema de valor final, ¿ya? Entonces, convolución también tiene que recordar, convolución compleja también tiene que recordar, entonces, todo esto, ¿no? Directamente. Entonces, vayan repasando, jóvenes, porque esto ya ustedes lo han revisado, han llevado un curso, entonces solamente aquí estamos recordando para que tengan presente, ¿no? Qué es lo que tienen que saber y poder aplicar, ¿ya? Entonces, vayan revisando su cuadernito de transformada de Laplace y ecuaciones diferenciales, jóvenes. ¿Ya? Entonces, veamos aquí la transformada inversa de Laplace, ¿no? Entonces vamos un poquito recordando a ver lo que es, cómo se aplicaba la expansión de fracciones parciales y utilizando la tabla transformada de Laplace, ¿no? Entonces la expansión en fracciones parciales es cuando tenemos la siguiente relación, ¿no? Un G de S va a ser un Q de S sobre P de S, donde G de S va a ser, digamos, la solución de una ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, P de S y Q de S son polinomios de S, ¿no? De grado, el grado de P de S debe ser mucho mayor que el Q de S, debe ser mayor. El numerador debe ser mayor, ¿no? Esto de aquí debe ser mayor, ¿no? Directamente. Entonces, aquí tenemos, ya ve, un P de S está definido de la siguiente forma, ¿no? S a la n más a n menos 1, S a la n menos 1 más hasta A1S más A sub 0, ¿no? Grado de la función, ¿no? Entonces, donde A sub 0, A sub 1 y A menos 1 son coeficientes reales. Esto aquí son coeficientes reales, ¿ya? Coeficientes reales. Entonces, veamos aquí. G de S tiene polos simples. Aquí con polos simples nomás. Entonces, yo tengo un G de S, un Q de S, P de S. Va a ser igual, digamos, a un Q de S. Aquí en el denominador tengo un S más S más 1, un S más S más 2, más SS más N, ¿no? Esto vendría a ser los polos de la función, ¿ya? Polos de la función, ¿ya? Donde los polos, ¿no? S1 debe ser diferente del polo 2, S2, hasta Sn, ¿no? Entonces aquí ya vamos denotando la función, ¿ya? Estos valores tenemos que hallar, ¿no? La función G de S, entonces ya lo denotamos de esta forma, un K1 de S1, S más S1 más un K2 S2 sobre S más S2 más KSN más SN. Lo que tenemos que hallar es estas constantes, ¿no? Aplicando. ¿Qué constante? ¿Cuánto sale? ¿No? Directamente. Es lo que tenemos que aplicar. Entonces, aplicando eso, entonces vamos hallando, ¿no es cierto? Un K1 de S va a ser igual a ¿qué? A S más 1, que es el polo, cuando S es igual a S menos 1. Reemplazamos, ¿no? Y voy a tener un K de S menos 1 sobre todo esto, ¿no? Reemplazando vaya la función. Entonces veamos aquí un ejemplo. Si tenemos la siguiente función, aplicándola anteriormente, a ver que tenemos un G de S. En el número tengo 5S más 3 sobre S más 1, S más 2 y S más 3. ¿Ya? Entonces, aquí separamos en fracciones parciales, tendríamos un K menos 1, S más 1, un K menos 2 sobre S más 2, más un K menos 3, S más 3. ¿No? Entonces, para hallar un KS1, entonces reemplazamos eso. La primera función es S más 1, cuando S es igual a S es igual a menos S1, ¿no? Aplicando eso. Entonces, al aplicar, ¿no? La anterior función, entonces ya tenemos, hallando. Hemos descompuesto fracciones parciales, directamente, como anteriormente se ha hecho, y aquí vamos haciendo para K menos 1, K menos 2, K menos 2. Reemplazamos y hacemos cada función, ¿no? En cada polo, ¿no? Aquí, menos 1, menos 2, menos 3. Reemplazando a la función multiplicando por todo eso me va a dar que para un K menos 1 va a ser igual a menos 1, un K menos 2 va a ser igual a 7 y K menos 3 va a ser igual a menos 6, ¿no? Directamente. Entonces reemplazamos en la función aquí y yo tendría un G de S, digamos que sería menos 1 sobre S más 1, más 7 sobre S más 2 y menos 6 sobre S más 3, ¿no? Y esto lo expresamos directamente ya. Directamente, ¿no? En tabla y lo haya directamente. Entonces aquí vamos complicándonos ya, ¿no es cierto? Si tenemos un GSS que tiene polos de orden múltiple,
¿ya? Tiene orden múltiple, ¿ya? Entonces su expresión es, digamos, un K de S más 1, S más 1, S más 2, hasta un S más I, elevado a la R todavía, ¿no es cierto? Donde I es diferente de 1, de 2, y diferente de N menos R, ¿no? Entonces, representada de esta forma, ¿no es cierto? Un G de S va a ser un KS más 1 sobre S más 1, un KS2 por SS más 2, ¿no es cierto? Se representa de esta forma, directamente, donde KS1 va a ser igual a S que multiplica G de S, todo es S menos S1, ¿no es cierto? En la representación. Entonces ahí hallamos para un AR menos 1, un AR menos 2 y un A1. Aquí hay un factorial todavía, ¿no? Que deben aplicar, la deriva de todo eso. Entonces todo eso tiene que aplicar, ¿no? Van recordando. Entonces, aquí ya tengo. A ver si yo tengo la función de orden múltiple, ¿no? Aquí tengo ya un G de S, 1 sobre S, ¿no? Un polo simple, o polo en la raíz, y tengo un S más 1, está el cubo de orden 3, ¿no? S menos 2. Descomponemos variables parciales de acuerdo a la anterior definición. Entonces, como de esta forma, K sub 0 sobre S, la primera parte, K menos 2, sería ya un S más 2, más un AS más 1, ¿no? A2, S más 1 al cuadrado, más S más 1 al cubo. Entonces, de esa forma hemos descompuesto, ¿no? En forma de anterior, la anterior, como se ha desarrollado, ¿no? Entonces, ahí vamos allá, entonces, para cada constante, K sub 0, ¿qué aplicamos? S por GS cuando S es igual a 0. Por aquí tenemos que esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, al desarrollar esto, me va a dar un medio. Para aquí tendríamos K menos 2, igual multiplicamos el denominador por G de S cuando S es igual a menos 2. Menos 2. Me va a dar entonces un medio. A3 de igual forma. Me va a dar esta primera parte, ¿no? Un S más 1 al cubo, G de S, S menos 1. ¿Ya? Esta parte, disculpe, S menos 1. Entonces me va a dar igual a menos 1. El siguiente aplico la derivada, ¿no? De S menos 1 al cuadrado, G de cubo, G de S, S igual a menos 1, igual a 0 me va a dar. Y aquí aplico el factorial, ¿no? 1 sobre 2 factorial, derivada segunda de S al cuadrado. Tenemos aquí S menos 1 al cubo, G de S, S menos 1. Entonces, al aplicar todo esto ahí me va a dar 1. Entonces, emplazamos y me va a caer la siguiente función, ¿no? G de S igual 1 sobre 2S más 1 sobre 2S más 2, menos 1 sobre S más 1, menos 1 sobre S menos 1 al cubo, ¿no? Directamente. Y ahora ya tenemos ya para polos complejos, conjugados simples, ¿no? También se aplica, ¿no? Es cuando tenemos de la siguiente forma, tenemos un GDS, QDS, PDS, ahí tenemos un omega de n al cuadrado, S al cuadrado, 2 chi, omega ns más omega n al cuadrado. Es si tenemos de esa forma. Esto se expresa de la siguiente forma, ¿no es cierto? Un GDS es igual a un K menos alfa más J omega, S más alfa menos J omega más K menos alfa menos J omega, S más alfa más J omega, ¿no? Es de la forma donde el alfa es el chi por omega n, que esto más adelante, ¿no? Se va a definir como la frecuencia natural no amortiguada, el otro es el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, si omega n va a ser igual a omega n, la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado, ¿no? Directamente. Entonces, definimos esta forma para hallar cada uno. Ahí está la denotación de K, como lo hallamos. La otra función también de K, también de esa forma. Entonces, así me va a dar un GDS de esta forma, ¿no? Omega n al cuadrado, 2J, todo eso. Y esto en función del tiempo, aplicando otra forma inversa, de acuerdo a tablas, me da esta forma. ¿Ya? Entonces, esto es para polos complejos conjugados. Simples. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, a ver, una función de esa forma, ¿no? Tengo un GDS, 2S más 12, S cuadrado más 2S más 5, ¿no? La solución. Ya vamos a la forma anterior, tendríamos 2S más 2, ya lo hemos expresado, ¿no? S más 1 más J2, S más 1 menos J2, ¿ya? Entonces, GDS tendríamos de esta forma, ¿no? Tendríamos aquí 10 más 2S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 2. Entonces tenemos aquí un GDS 5 sobre 2, todo eso, ¿no? Desarrollando directamente, ¿no? Entonces aquí podemos expandir sobre la suma de una función seno y coseno, ¿no? Si tenemos de esta forma, lo podemos expandir, ¿no? De una función seno de esta forma y de una función coseno de esta forma.
¿no? Entonces, g de t va a ser la transformada inversa de g de s. Entonces, aplicamos aquí, ¿qué tendríamos? 5, la transformada inversa de 2, todo eso, igual 2 sobre el 1 y todo eso. Entonces, directamente aplicando el dominio del tiempo, por tablas, tendríamos que la solución para esta función sería 5 e a la menos t, seno de 2t más 2 e a la menos t, coseno de 2t, t mayor o igual a 0. Entonces, de esa forma, solucionamos para una función de polos conjugados, ¿no? Simples, polos complejos conjugados simples. ¿Ya? Entonces, eso ya también tienen que revisar, jóvenes. Revisar. A ver. A ver, un pequeño ejemplo. A ver, me dice, use el operador de Laplace para determinar las soluciones de la siguiente ecuación diferencial que verifique la condición inicial dada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y segunda derivada, me indica, ¿no? 2 más y derivada menos 2y es igual a 5e menos t seno de 2t con condiciones iniciales para un y sub 0 igual a 1 y para un y derivada de 0 igual a 0, cuando t es mayor o igual a 0. Entonces, tengo ahí y tenemos que solucionar, ¿no? Entonces me dan condiciones y solucionamos. Entonces, ¿qué aplicamos? Entonces vamos a aplicar, digamos, la transformada de Laplace a cada miembro de la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué aplico? Entonces tendríamos aquí la transformada de todo esto, acá también sería aplicando, tendríamos directamente aquí y derivada, segunda derivada, más y derivada, ¿no? Menos 2y. Aplicar, ¿no? A cada miembro. Es igual a qué? A la transformada, tendríamos de 5 e a la menos t, ¿no? Seno de 2t, ¿no? Hemos aplicado a cada miembro, ¿no? Entonces, recordando, por propiedad de linealidad, ¿no? ¿No? Aplicando la propiedad de linealidad, ¿no? Entonces yo voy a aplicar, entonces voy a tener aquí, entonces para cada, tendríamos la transformada, ¿no? De la primera parte tendríamos aquí y de t más la transformada menos 2, ¿sí, no? La transformada y de t. Y tendríamos aquí, sacando el valor, tendríamos 5, ¿no? La transformada de menos t seno de 2t. ¿Ya? Hemos aplicado la linealidad. Entonces tendríamos aquí toda esta variable puede definir como A, ¿no? Y todo esto puedo definir como B. ¿Ya? Vamos a trabajar. Entonces, vamos a aplicar en A. Entonces, en A vamos a aplicar, ¿qué? La transformada de la derivada. ¿Ya? Aquí aplicamos la transformada de la derivada. Pero teniendo en cuenta las condiciones iniciales. Teniendo en cuenta estas condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener? Ahí vamos aplicando para cada uno de ellos. Entonces, yo tengo aquí entonces la transformada. Tendríamos aquí de y segunda de t. Que esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a s cuadrado, la transformada de y de t sería menos s, ¿no? Condiciones iniciales. Sería y de 0 menos
y derivada de 0. ¿No? Entonces solamente, ¿qué me quedaría? La transformada sería aquí y 2 de t. Solamente me va a quedar entonces aquí s cuadrado. La transformada de y de t menos s nada más. Menos s nomás sería directamente, ¿no? Menos s. Ahora, tendríamos para esta parte. Ahora, para la primera derivada, entonces tendríamos aquí la transformada y la primera derivada. Entonces tendríamos aquí solamente s, la transformada de y de t. ¿No? Transformada de y de t. Y sería solamente menos y de 0. Entonces aplicando aquí tendríamos la transformada y de t. Solamente sería s, la transformada de y de t menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual a? Entonces, a directamente va a ser igual a qué. Solamente sería a s cuadrado, la transformada de y de t menos s más s, la transformada de y de t sería, ¿no? Transformada de s y de t, aquí sería menos 1, ¿cierto? Menos 2, la transformada de y de t. ¿No? Ya tengo. Entonces de aquí puedo deducir a, que solamente va a ser, y factorizando, ¿no? Directamente factorizando también, que a solamente va a ser igual a qué. Sería solamente factorizando s cuadrado más s menos 2, digamos, la transformada de y de t menos s más 1. S más 1. Ya tengo a. Ahora en b. A ver. En b. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el teorema de traslación. ¿Ya? Aplicando el problema de traslación. ¿Ya? El teorema el problema de traslación. Entonces, ¿qué tendríamos? B va a ser igual a 5 la transformada de menos t seno de 2t. ¿Ya? Seno de 2t. Entonces, aplicando el teorema, esto va a ser igual a ¿qué? Sería acá 5 la transformada de seno de 2t cuando s tiende a s menos 1. ¿Ya? S menos 1. Entonces, de aquí aplicando, yo voy a tener entonces que B me va a dar solamente que esto es igual a ¿qué? 5 sobre 2 sobre 2 al cuadrado más
S más 1 al cuadrado, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque sabemos aquí donde el límite, ¿no? O la transformada del seno de A de t, ¿ya? Tabla es igual a ¿qué? A sobre A cuadrado más S cuadrado, ¿no? Pues aplicando acá directamente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Igualando, ¿no? Igualando ecuaciones A y B, ¿qué voy a tener? Entonces voy a tener directamente igualando, tendríamos aquí un S cuadrado más S menos 2 por la transformada de y de t menos S más 1 es igual. Ya multiplicando también tendríamos en el caso sobre 10, ¿no? Ya multiplicando 10 sobre 2 al cuadrado más S más 1 al cuadrado, ¿no? Directamente. Entonces, trabajando, que tendríamos la transformada y despejando, ¿no? Está aquí, y de t me va a dar lo siguiente, ¿no? Directamente. Entonces me va lo siguiente. Tendríamos aquí 10, 2 al cuadrado, más S más 1 al cuadrado. Tendríamos más S más 1. Sobre, aquí tendríamos S cuadrado más S menos 2, ¿no? Entonces, desarrollando factor común, todo eso, entonces finalmente me queda lo siguiente, que la transformada de y de t es igual. ¿Es igual a qué? A un s cubo más 3s cuadrado más 7s más 15. En el denominador voy a tener, digamos, un s a la cuarta más 3s cubo más 5s cuadrado más s menos 10. ¿No? Entonces ya tenemos. Entonces, ¿ahora qué tenemos que aplicar? Para hallar en el dominio del tiempo. Entonces tenemos que trabajar la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa. Entonces, como son, digamos, de grado 4, entonces tenemos que expresarlo en fracciones parciales, ¿no? Para encontrar todo eso, ¿no? Entonces, finalmente, a ver, para que ustedes comprueben, voy a dar la respuesta, ¿no? Aplicando la transformada inversa a todo esto, no tiene que aplicar a todo esto. Entonces me va a dar finalmente un y de t, que va a ser igual a qué, ¿ya? Entonces ustedes van comprobando. 13 sobre 12 e a la t menos un tercio e a la menos 2t más un cuarto e a la menos t coseno de 2t y tendríamos menos 3 cuartos e a la menos t
seno de 2t. Entonces ustedes lo pueden comprobar aplicando lo que sale y debe salir de esta forma, ¿no? Y para corroborar esto también lo pueden llevar a MATLAB, ¿no? Y pueden verificar si están haciendo bien su análisis, ¿no? Lo pueden llevar directamente, es muy directo, van a gráfica, System T y ponen toda la función y van a comprobar, ¿no? Si están desarrollando la mejor forma. Entonces también, ¿no? Aquí hay ejemplos utilizando MATLAB, ¿no? Pueden hacer directamente, ¿no? Son bastantes de grado 3, todo, entonces aplican todo esto, residuo, le va a llegar los valores directamente a las constantes, ¿ya? Directamente, ¿no? Para facilitar, ¿no? Directamente y ver si están desarrollando de la mejor forma, ¿ya? Son ejemplos, revísenlo, ahí están sus códigos, acá hay otro de grado 5, ¿no? De igual forma, están sus códigos y ahí hay todas las constantes, ¿no? En la parte del numerador. Entonces, de esa forma también una herramienta de MATLAB es bastante para poder, digamos, comprobar si están desarrollando en forma teórica bien, ¿ya? Directamente. Y un ejemplito, ya ve usted saber esto, háganlo, solucionenlo. En la siguiente función, usando MATLAB, realice la expansión en fracción de parciales, ¿ya? De GDS y encuentre y de t igual GDT u de t. Ahí tiene la función, 20s más 10, s por s más al cuadrado, s cuadrado más 10s más 100. ¿Ya? Entonces trabajen los jóvenes. Y nos veríamos el día de mañana. Entonces, el día de mañana, martes, tenemos una horita. A ver, vamos a ver. Voy a plantear problemitas. Vamos a hacer problemas de esta parte. A ver, traten de participar también, jóvenes. ¿Ya? Traten de participar. Bien, jóvenes, preguntas, dudas. A ver, la señorita Vera, a ver. Ingeniero, sobre la tarea que nos asignó, la pequeña tarita que nos asignó. La tarea, ¿quieren presentarlo? Es Sí, ingeniero del sistema hidráulico del avión. Ya. A ver, para el día de mañana, porque ahorita son, aquí son 8:56. Ya, para el día de mañana. ¿Ya? El día de ok, mañana. ingeniero. Y para practiquen esta parte también va a haber problemitas de ecuaciones diferenciales, va a haber de transformadas, a ver, cositas así puntuales para que mañana, ¿no? Mañana será algunos problemas de aplicación. Y ahí también podría presentar. ¿Ya? Para el día de mañana, jóvenes. ¿Ya? Entonces cuídense, muy buenos días. Le estoy enviando dentro de un ratito su clase también. ¿Ya? A ver, su asistencia. A ver, registren su asistencia, jóvenes. Registren su asistencia, jóvenes. Por el chat, sí. Para tomar una fotita, entonces ver que han participado. Hay 45, no, 44 sería. 44. Bien, jóvenes. Entonces, muy buenos días. Hasta el día de mañana. Cuídense. Nos vemos Hasta el día mañana, de mañana. ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día.